Y nada, Gaby es compañero de trabajo, creo que de hace 3 años casi, o por ahí andará, 2 años y medio, que fue en enero, ¿no? Me parecen. Y la verdad es que hace como 3 años que, bueno, pues tuvimos una conversación con él, etcétera, y le convencimos, no sé si le convencimos o no, pero bueno, el Señor le mandó un poquito a cambiar su estilo de vida, su estilo de trabajo y también, sobre todo, poner más amor a la Iglesia aquí. O sea, de hecho, en la conversación que tuvimos con él, lo que hablaba era de la Iglesia, del poder colaborar, poder estar ayudando más en la Iglesia, y eso también precisaba un cambio, un cambio de rumbo. Y bueno, gracias al Señor, pues ese cambio de rumbo se dio también hacia GBU. Nos está ayudando un montón, ¿sabes? Es decir, tenemos ahí a un pilar y le damos las gracias también al Señor por el pilar también que es la Iglesia con él, también apoyándole en todo. Bueno, que sepáis que nos habla mucho de la Iglesia, tiene mucho amor, y que en las reuniones de oración está diciendo, pues mira, hay una hermana, un hermano que ha pasado el COVID, o una familia que está mal, por favor vamos a orar. Y que sepáis que estamos en la oficina pues orando también por vosotros, y sobre todo por todo este cambio que ha habido de local, que sé que, bueno, a lo mejor algunos siempre lo vivís más de segundo plano, pero los que estáis más en el primero, pues es difícil, ¿no? El cambio de local, etcétera. Así que bueno, pues gracias al Señor también por la vida de Gaby y de Mari, y por esta iglesia que está aquí en Ciudad Meridiana. Vengo de Bilbao y me dejo, bueno, está mi mujer todavía allí con mis hijos, espero, y bueno, pues hoy vamos a tener el tiempo de la palabra, y me gustaría que oráramos antes para poder también centrarnos en su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, de conocerte más a través de ella, y sobre todo la oportunidad también de poder pues desarrollarla en nuestras vidas de manera práctica. Así que te pedimos que tú obres en nuestros corazones, que obres también en mí, Señor, para poder exponerla de la mejor manera. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Filipenses, ¿no? Es una carta de las que me encanta. Y corta, 4 capítulos. Si lo queréis leer, en 15 minutos lo podéis hacer. Y simplemente voy a dar un pequeño marco a la epístola. Es una carta, ¿no?, que Pablo escribe a los filipenses estando en la cárcel. Él está en la cárcel, está cerca Timoteo y también un colaborador suyo que se llama Epafrodito, un nombre difícil, y yo no se lo pondría a mi hijo, por ejemplo. y la verdad es que está con ellos, o con él, mejor dicho, y escribe una carta, pero es una carta llena de amor, porque la Iglesia le amaba a él, pero era un amor recíproco, es decir, era un amor que era, o sea, es fantástico porque se podía ver. De hecho, podemos ver, ¿no?, que Pablo estaba gozoso. O sea, de hecho, si lo leéis, marcar la palabra gozo en toda la epístola es algo, una característica que Pablo pues habla sobre la Iglesia, que estaba gozoso, ¿no? Y en el capítulo 2, y vamos a empezar un poquito antes, porque bueno, las divisiones de los capítulos nunca son a veces las más adecuadas. Vamos a empezar en el capítulo 1, en el versículo 27. Nos está hablando sobre el gozo de la unidad, gozosos en la unidad. Y es algo importante, es algo que Pablo también nos está también exhortando y nos está diciendo, ¿no?, en eso. Y la verdad es que la pregunta, pero Pablo, ¿cómo podía estar gozoso? ¿Cómo puede estar gozoso estando en la cárcel? ¿Cómo puede estar? Estaba gozoso porque estaba viendo que la vida de los filipenses era la correcta, pero no exenta de peligros, no estaba exenta de dificultades, y por eso también Pablo pues exhorta, les solicita, les pide que hagan también un esfuerzo. Vamos a ir, Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio,
y en nada intimidados por los que os oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Firmes en un mismo espíritu. Lo primero que nos está diciendo es que os comportéis. Que os comportéis es una actitud, ¿no? Es algo que yo cuando estoy con mis hijos, compórtate bien, ¿no? O sea, ten una buena actitud, ¿no? Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y claro, la cuestión de comportamiento sobre el Evangelio de Cristo es que, ¿qué es el Evangelio? Vale, sí, son buenas noticias, ¿no? Y eso hasta casi el más simple, ¿no? O sea, la persona más simple lo puede decir. Pero es que el Evangelio no es un conjunto de ideas o solamente una noticia. Es un cambio, es una metamorfosis. Es algo que se hace tangible, que se puede tocar, que se puede ver, pero es que se puede experimentar. No es una ideología o una forma de pensar, es una forma de vivir. Ese es el Evangelio, una forma de vivir. Y la pregunta que me estaba haciendo cuando estaba estudiando este tema es ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos reflejando el Evangelio en nuestras vidas? ¿Cómo estamos siendo partícipes del Evangelio, pero al mismo tiempo cómo estamos haciendo tangible el Evangelio a través de nuestras vidas? ¿Y cómo es la actitud que estamos tomando ante las personas, ante nuestros hermanos o hermanas? Y en este pasaje vamos a ver 3 características. Estamos hablando de que os comportáis, de la actitud, pero 3 características que podemos aprender en el día de hoy. Sencillas: amor, humildad y servicio. Casi un triángulo, por decirlo de un modo. Y vamos a ir construyéndolo poco a poco. Humildad, amor y servicio. Vamos a empezar por la actitud del amor. Y si nos fijamos, la petición tiene un propósito. Pablo no dice, comportaros como es digno del Evangelio. Y ya está, no se queda así diciendo, porque sería la pregunta, ¿y cómo es digno, no? ¿Sabes? ¿Cómo me puedo comportar como es digno del Evangelio? Y hay un para qué. Cuando el Evangelio o la Biblia nos dice el para qué, subrayadlo. Subrayadlo porque es importante. Y nos dice, para que estemos firmes en un mismo espíritu. Firmes. ¿Qué significa? Estar como la mili. Bueno, no sé quiénes habéis hecho la mili, yo no, así que tampoco puedo hablar mucho. Pero firmes, ¿no? Así, sólidos. ¿Cuál es la actitud de firmeza, ¿no? Muchas veces pensamos que es una cuestión de convicción, ¿no? Firmes, con unas convicciones fuertes, firmes, incluso doctrinales, ¿no? Muchas veces lo que ya está establecido y que nunca hay que mover porque ya está firme, ya es algo... pero quizá Pablo no está hablándonos de esa actitud de firmeza, ¿no? Doctrinal, ni fundamentalismo. Nos está hablando de una cuestión de conjunto, que estéis firmes, y está hablando a la Iglesia. Hay un sociólogo, Bauman, me imagino, a lo mejor lo estudiaste, Sergi, no sé si a lo mejor todavía has estado filosofía o estás en ello, pero hay un sociólogo que se llama Bauman, es un filósofo polaco, y la verdad es que ha podido un poco adelantarse a los tiempos. En cierto sentido, Bauman estaba diciendo que nuestra sociedad es una sociedad líquida. Y vale, sociedad líquida, ¿qué tiene que ver eso, no? Una sociedad líquida es aquella que realmente se adapta, los líquidos se adaptan a cualquier molde. Si yo cojo una jarra de agua y lo pongo en un vaso, una taza o lo que sea, se adapta, ¿no? a ese molde. Y en cierto sentido está diciendo que es una sociedad muy individualista.
¿Es individualista nuestra sociedad hoy en día? Bastante, ¿no? Que no tiene firmeza, ¿no? Digamos, que se balancea. Es como si cogiéramos un conjunto, ¿sabes? Digamos, la materia, podemos decir que está líquida, gaseosa, bueno, vamos a empezar, sólida, líquida y gaseosa, ¿no? O al revés, no sé ahora mismo, líquida, sólida o gaseosa. Y en cierto sentido, las partes no forman un conjunto, ¿no? Cuando una piedra está en conjunto es porque las moléculas que están formadas esa pieza forman un conjunto, una firmeza, ¿no? Y en cierto sentido, la Iglesia es como muchas partículas, muchos creyentes, ¿no? Y también la sociedad, ¿no? Hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo nos está afectando eso hoy en día también a las iglesias? Este concepto de sociedad líquida que Bauman nos está diciendo, que se adapta a todo, que no tiene firmeza, que no tiene un fundamento. Incluso podemos hablar de la sociedad, bueno, de la parte laboral líquida, la parte de los matrimonios líquidos, ¿sabes? Que no tienen ningún tipo de firmeza. Podemos hablarlo también de la Iglesia. Pues tristemente, sí, hoy en día pues cada uno pues es muy individual, ¿sabes? Bien, sí, a lo mejor asisten a una iglesia, pero luego totalmente dispersos, volátiles, que no están formando una unidad con la Iglesia. Y es un poquito el principio que me gustaría que pudiéramos pensar, en un mismo espíritu. ¿Qué significa en un mismo espíritu, no? ¿Qué es lo que realmente lo que podemos hacer? Hay una imagen que me gustaría ver, no sé si la podéis pasar, que es una imagen que evoca a una cuestión de cómo era el ejército romano cuando defendía. Y de hecho es una cuestión que Pablo luego nos va a adentrar, ¿no? El ejército romano, cuando se defendía o atacaba, formaba una especie de unidad para protegerse. Y no valía que uno estuviera a un lado de otro, no, tenían que estar juntos, firmes, formando esa parte de solidez que os estaba comentando antes. Y en parte, Pablo nos está hablando de esa firmeza, combatiendo juntos. De hecho, en el texto que estábamos leyendo nos lo estaba diciendo, ¿no? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en el versículo 27. Y esa es la actitud, ¿no? En cuanto a lo que es la unidad, ¿no? La unidad, cómo tenemos que trabajar, desarrollar la unidad juntos. Pero claro, ¿sabes? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues bajo estos tres principios que antes estábamos hablando, ¿no? En la carta de Efesios, en Efesios 4, también Pablo nos está hablando de esto. Es genial, ¿no? Porque si no hay una parte donde podamos a lo mejor decir, bueno, ¿y cómo lo podemos desarrollar esto? Pablo lo está desarrollando en otra carta, en otra epístola. Y habla en Efesios 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, también estaba en la cárcel, es muy cercana a las dos cartas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, etcétera, un Dios, un Padre. Y aquí es donde tenemos que un poquito ver, ¿no? La actitud que tenemos que tener los unos con los otros, el amor. Ahora es una pregunta no es una pregunta de trivial. Cuando Pablo también nos habla del amor, nos dice el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo soporta. Vale, ahora quiero que hagáis el ejercicio contrario. ¿Qué significa al revés, no? Si construimos la frase, pero al revés, en sentido de lo contrario. El odio todo lo destruye, lo rompe. Vale, entonces, muchas veces las actitudes que tenemos en nuestra iglesia no es que sea odio, no odiamos, o sea, odiar es una palabra fea, pero muchas veces nos olvidamos del amor.
y el amor es uno de los vínculos para la paz. Y muchas veces nos estamos olvidando de una parte esencial de que nos amemos los unos a los otros. Y el amor es que es algo grande. Nuestra actitud en la unidad. Y vamos a seguir leyendo en Filipenses para seguir aprendiendo de esto, lo que nos está diciendo Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego vamos a continuar con la lectura. Y nos habla de comunión. El primer versículo, si alguna comunión del Espíritu. ¿Comunión qué significa? Común, ¿no? Común, unión, bueno, una alianza. Digamos, yo, en cierto sentido, con mi mujer, ¿no? O sea, he hecho una alianza, estoy poniendo en común y una unión en muchas cosas, no solamente en mi familia, sino también a nivel económico, a nivel de todo, de todas las cosas. En cierto sentido, a nadie se nos da un anillo cuando damos el paso de fe o nos bautizamos, ¿no? Pero en cierto sentido, simbólico, estamos haciendo lo mismo con la Iglesia. Estamos dando un paso de fe al Señor, pero también al mismo tiempo estamos haciendo una alianza con la Iglesia. La Iglesia, también la Iglesia local. Y la unidad la estamos haciendo con el vínculo perfecto que es Jesús, ¿vale? Entonces es no quiero torcer un poco las escrituras, pero es como un cordón de tres dobleces, como se dice, ¿no? De decir, bueno, pues en cierto sentido es algo que está muy unido, ¿no? Estar en comunión no significa estar metidos como iglesia en una denominación o confesión. Las denominaciones son buenas, ¿sabes? Y las ideas y el trabajo en las denominaciones son buenas porque nos ayudan a desarrollar proyectos que a lo mejor por una iglesia local no es posible desarrollarlos. O incluso, o sea, el apoyo de más iglesias a través del apoyo. Pero muchas veces las denominaciones han roto, han desunido. No sé si podemos saber, pero ¿cuántas denominaciones nos atreveríamos a decir que hay? Yo diría que muchas, pero bueno, si leyendo un libro se escribió en el año 90, se decía que en la Iglesia occidental, es decir, no toda la Iglesia universal, sino la Iglesia occidental, había más de 22.000 denominaciones. ¿Sabes? Bueno, la unidad no tiene que ver con el tema de todos pensar lo mismo, ¿no? O sea, es cierto que al final dentro de lo que es la Iglesia hay diferentes paradigmas, ¿no? Y diferentes pensamientos, ¿no? Y de hecho, una de las cuestiones, ¿no? que se producen en estas divisiones, que producen las denominaciones al final, es porque pues pienso diferente, entonces como pienso diferente pues deberíamos cambiar de denominación o cambiar de nuestra iglesia, etcétera. Pero no nos centramos en lo que realmente en lo que nos une. No sé si me estoy explicando bien, ¿sabes? Veo la cara como diciendo, bueno, no sé. Al final muchas veces nos distingue más en lo que en lo que nos distancia que en lo que nos une. Y el tema del propósito que nos tiene que unir es el Evangelio, al final. Compartir el Evangelio. Y Juan 17 es la oración de Jesús
para la Iglesia en su momento, para los discípulos, pero para la Iglesia también de hoy en día. Y nos habla también de la unidad. Y nos dice Jesús, orando al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y es que debemos andar con Cristo, caminar con Cristo. Y debemos también, en cierto sentido, pues ser unos, una unidad. Como iglesia local, pero también como otras iglesias, con otras iglesias. Unidos en todo. Pablo habla, de un mismo amor, pero también de un pensar, de un sentir. Y cuando hablamos de sentir es alma y pensamiento, que lo desarrolla en otra versión de nuestras Biblias. Sentir, en un mismo sentir. Desde la compasión y la realidad de que somos diferentes. Y es que yo soy diferente de Gaby, si voy a solamente atreverme a decir que Gaby, porque somos diferentes. Dios nos ha creado con capacidades diferentes, incluso a veces yo no tengo que pensar lo mismo que Gaby. Sí que nos une Cristo, y eso es lo que debería ser la Iglesia, unida en la diversidad. Y muchas veces, no sé, aquí me imagino que también dentro de la Iglesia cada uno tiene diferentes pensares, espero, porque si no al final Dios no crea moldes, ¿no?, iguales a todos. Pero muchas veces nos encontramos en las dificultades, ¿no?, de decir, bueno, ¿y cómo trabajar juntos? ¿Cómo desarrollar el servicio juntos, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos está hablando Pablo, desde el amor. Unidad en la diversidad. Y Pablo habla en Efesios, en ese mismo capítulo 4 que estábamos leyendo antes, que Dios hizo a unos pastores, predicadores, evangelistas, etcétera, pero todos trabajan para un mismo propósito. Luchemos para que las cosas que nos separan, que es la actitud que nos estaba hablando Pablo cuando está hablando combatiendo, ¿no? Luchemos para que las cosas que nos separan no sean un impedimento para estar unidos y buscar el bien común. Pero también nos habla, ¿no?, de que desarrollemos eso, no solamente en amor, sino también en humildad. Ya he tocado la palabra difícil. ¿Quién es el más humilde? ¿Sabes? Aquí todos somos humildes, ¿no? Pues tenemos que mirar nuestros corazones, ¿no? ¿Sabes cómo son? Y para buscar ese bien común que estaba hablando antes, tenemos que hacerlo a través de la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Cómo? La soberbia, el orgullo. Digamos, lo contrario de humildad sería el orgullo. Es decir, debemos renunciar a lo que somos, a nosotros mismos, a nuestros intereses, por la búsqueda del bien común. Muchas veces, no sé vosotros, pero a mí en mi iglesia local, y eso espero que lo podáis cortar luego, yo veo hay cosas que digo, esto no me casaría, esta alianza no me la quitaría en algún momento, ¿no? Hay cosas que diría, no lo haría igual, pero gracias que el Señor también nos ha hecho diferentes para que podamos también pues ser edificados. Sí, a lo mejor hay cosas que a mí no me edifican tanto, ¿sabes?, pero sé que a otros hermanos sí. Nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y en el Evangelio nos encontramos en Mateo 18 un momento difícil, un momento en que los discípulos se acercan a Jesús. Se acercan a Jesús los discípulos. A ver, Jesús,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Uf! Vaya preguntita que le hacen a Jesús, ¿no? Sus discípulos. Gente que ha estado con él 3 años o más. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No sé cómo, ¿sabes? Me gustaría ver la cara de Jesús, no nos lo dice la Biblia. Pero sí que nos habla de que Jesús invitó a un niño, ¿no? A un niño pequeño y dijo, venid, ven. Y lo puso en medio de ellos y les dice, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tengo 2 niños, de 2 y de 4 años. El de 4 lo va a cumplir ahora, dentro de poquito. Pero sinceramente un niño no es humilde, ¿eh? Os lo digo. No sé de vosotros que conozca que un niño es humilde. El pequeñito, de 1 año, es cuando el mayor, entre comillas mayor, le cogía algo, con 1 añito ya se avanzaba él para morderle. ¿Sabes? Digamos, no era alguien que decía, bueno, toma, ¿sabes? Sí, ya, ¿sabes? Te dejo jugar con mi juguete que estaba jugando. No se humilla. Un niño no es humilde. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesús hablar a estos discípulos? Bueno, en la sociedad de aquel momento había varios como extractos sociales, ¿no? Pues estaba pues, el sumo sacerdote, los reyes, a lo mejor luego estaban pues, esas personas que servían en el templo, y al bajo, estaban las mujeres, los niños y los esclavos. Quizá a lo mejor me olvide de alguien, los enfermos, a lo mejor los que tenían a lo mejor una enfermedad tipo de lepra, etc. Pues sí, estaban en el escalafón más bajo de todos. No podían ofrecer nada. Les está diciendo a sus discípulos que a lo mejor se creían, y de hecho a lo mejor en alguna escena también, oye, ¿sabes? ¿Me dejas estar en tu derecha y tu izquierda? Etcétera. Los discípulos les está diciendo, mira, como no bajéis al escalafón más bajito del todos, no podéis entrar en el reino. Y esto es una cosa que también nos está diciendo hoy en día Jesús. ¿Qué actitud estamos teniendo con otros hermanos? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos creciendo en ese sentido? ¿En qué lugar? O sea, una sociedad, no sé, la sociedad de hoy en día nos está diciendo ¿qué lugar ocupas? ¿No? ¿Quién eres? ¿No? Y muchos nos decimos, bueno, pues yo soy CEO, yo soy, o sea, bueno, jefe, tal. No, es que lo que nos está hablando el Evangelio es que desde qué lugar estás sirviendo. Desde qué lugar estás sirviendo. Conocéis la parábola de la oración, ¿no? Que Jesús también desarrolló, ¿no? Que estaban 2 orando y que uno pues se creía mucho y mira este hombre que está detrás aquí y el otro estaba diciendo, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Y justo Jesús dice, pues os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y justo luego Lucas también recoge la bendición de los niños. ¿Qué actitud tomamos y qué aspectos tenemos que cambiar en nuestra vida, con nuestros hermanos, en nuestra iglesia? La actitud de Cristo. Y vamos a seguir leyendo en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay dos movimientos en lo que hemos leído ahora. Un primer movimiento en que Dios grande, Dios todopoderoso, Dios deja su trono, deja todo y se hace hombre. Vamos a decir hormiguita. Pero hay un segundo movimiento todavía peor. Se hace despreciable, muriendo en una cruz. Es algo que no vamos a poder llegar a entender, como antes decía Gaby. ¿Sabes? No vamos a llegar a entender por qué. Pero sí que es importante la enseñanza que Jesús nos está dando, ¿no? Jesús deja todo en el escalafón más grande para ir al escalafón más pequeño, más bajo de todos, y de ahí podernos salvar. Lo hace por amor. Y eso es lo que mueve a Dios y lo que nos debe también desarrollar o movernos a nosotros. Jesús no fue obligado a ir a una cruz. Jesús no tenía la obligación de ir a una cruz, pero la tomó para reconciliarnos con Dios. Leyendo los otros 3 versículos nos dice el propósito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es otro movimiento ascendente. Era el movimiento descendente, ahora es el movimiento ascendente. Dios le corona al final, le pone sobre todo nombre, pero para que toda rodilla, para que todas las personas podamos conocer el nombre de Dios. En Isaías 43, que todos lo conocemos, nos dice en el versículo 6 y 7, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito para la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es el propósito para la iglesia en Ciudad Meridiana? Ser luminares en el cielo, que es lo que vamos a continuar leyendo en Filipenses 2. Ese es el propósito al final, de que la iglesia, a través de la humildad, el amor y el servicio, podamos testificar a Jesús, para que seamos esos luminares que están en el cielo, en una noche despejada, que podamos dar luz. Pero muchas veces vamos a decir, nosotros mismos, nuestro egoísmo, orgullo, nuestros pecados, nuestras luchas, lo que hacen emborronan esa noche despejada. Y no somos capaces ¿de qué? De mostrar a Jesús. Tenemos que cambiar, hermanos. La actitud nuestra tiene que ser la de Jesús. Amor, humildad, servicio y sobre todo el poder también para que podamos cumplir la misión de Dios. Para que esos nubarrones, las murmuraciones, contiendas, divisiones, falta de humildad, no apaguen esa luz que necesita nuestra sociedad, nuestro barrio, las personas que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, que podamos también ser esos luminares que también Pablo nos está hablando después en el capítulo 2. Tenemos tareas, ¿no? Creo yo. Uno, que seamos humildes, que las cosas que tengamos orgullo
las podamos bajar o incluso apagar, que tengamos amor los unos con los otros y que tengamos también el servicio de poder también dar a conocer a Jesús a través de nuestras vidas, para que el Evangelio sea algo práctico, tangible, como veíamos al principio. Busquemos ese amor en todas nuestras acciones y no el reproche, las acusaciones, que muchas veces son fáciles, ¿no? Decir, no me gusta, no, esto no está bien, esto tal. No, apaguemos, busquemos cuál es el bien común. Y que el Señor, pues al final, esté sobre todo nombre, como los leíamos, que al final sea proclamado en nombre de Jesús. Padre nuestro, en primer lugar, perdón por aquellas cosas que tu nombre pues no es glorificado y sobre todo no lo estamos exaltando. Pero te pedimos, Señor, ayuda y sobre todo que nos ayudes en estos tres principios, en el amor, los unos con los otros, ser humildes y que podamos servir, tener este ministerio. Y que seamos uno, Padre. Que seamos uno como tú, Señor, pues también eres en Cristo y en el Espíritu, Señor. Que podamos otra vez, pues a veces forjar de nuevo esta alianza que tenemos y que podamos también desarrollar esta unidad para que el mundo crea. Pero que el mundo crea que tú has enviado a Jesús y que puedan también tener acceso también al Padre a través de Él. Gracias por todo lo que tú nos das día a día y sobre todo por la Iglesia, por nuestra familia en Cristo, Señor. Gracias porque es una familia que nos cuida, nos ama. Y Señor, te pedimos que todas estas cosas que a lo mejor pues alejan esa unidad, pues tú nos ayudes a cambiar, empezando por cada uno de nosotros mismos. Gracias por la oportunidad de que esto no lo hacemos solos, sino que también estamos trabajando y combatiendo unos con los otros juntos. En nombre de Jesús. Amén.